Buenos días, hermanas. Sean todas bienvenidas a un viernes más de Arraigadas. Espero ya tengan listo su café o su tecito a la mano, porque hoy vamos a continuar hablando de la comparación y cómo esta fomenta el egocentrismo, mientras que Jesús nos enseñó sobre la entrega y la generosidad. Y hoy estoy muy feliz de tener un nuevo rostro en el programa. Ella es parte del staff de Aviva Nuestros Corazones. Sara, bienvenida. Cuéntanos un poquito de lo que haces en el ministerio. Hola Valeria, estoy muy emocionada de estar aquí hoy y estoy aún más emocionada y feliz porque en mi primera participación aquí en Arraigadas me tocó un tema que creo que toca las fibras de mi corazón porque es uno que el Señor ha ido trabajando y sigue trabajando en mí diariamente. Entonces, nada, como mencionaste, tengo el privilegio de formar parte del staff de Aviva Nuestros Corazones y yo trabajo en el área de contenido y de redes sociales y trabajo muy de cerca con muchas caras que son familiares por aquí y muchas caras que quiero mucho, incluyéndote a ti, Valeria. Gracias. Y mi enfoque principal dentro del ministerio es la planificación y la publicación de contenido que sale en las redes de Aviva Nuestros Corazones, de Joven Verdadera y de Mujer Verdadera 365. Y nada, tengo casi 2 años trabajando aquí, es algo que es una bendición y también es muy difícil de creer porque el tiempo está volando. Ay, ya sé, pero también es una bendición para nosotros tenerte y contar con tu creatividad, es bello. Gloria a Dios. Gloria. Bueno, Sara, pues vamos a entrar a la carnita, a desarrollar este programa y quiero preguntarte si tú recuerdas cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que te estabas comparando con alguien. Bueno, tengo una historia jocosa que de mi primera memoria, la más temprana de comparación como notable. Y este fue en un viaje que tuve la bendición de tomar con mis mejores amigas en un crucero viajando por Europa para celebrar nuestros 15 años. Y estábamos todas juntas con nuestras mamás pasando un muy buen rato. Y mientras que esta experiencia fue muy bonita y es una memoria hermosa que tengo, también es una que está manchada de varios momentitos de comparación con mis amigas y una tendencia que realmente me perseguirá el resto de mi vida y era algo que nunca me había pasado, yo diría, así como tan notable hasta ese momento. Y todo comenzó cuando me di cuenta de que se me olvidó llevar desodorante a este viaje. Me muero. Sí, y siendo una niña de 15 años, en fin, me dio mucha vergüenza y en vez de decirle a mi mamá, mami, necesito comprar uno, vamos a la farmacia o algo, decidí callarme y no decir nada y pasarme el viaje entero así, con vergüenza, preguntándome si alguien se iba a dar cuenta de qué estaba pasando. Y me la pasé estresada y suena casi absurdo contarlo ahora, pero es la primera evidencia en ese viaje de que estaba comparándome con mis amigas. Y que estaba poniéndome en el centro. Me estaba centrando completamente en mí misma. Y esta cosita insignificante fue creciendo y se fue convirtiendo en algo más grande y fue sutilmente permeando diferentes aspectos del viaje. Y fue que si tenía menos ropa que mis amigas, entonces estaba repitiendo atuendos, o que si mi cabello se había puesto esponjoso por el calor, o que si, qué sé yo, que los amigos, los jóvenes que conocimos ahí en el crucero, no querían ser amigos míos o no tenían interés, pero sí tenían tal vez más interés en conocer a mis amigas más como extrovertidas. Y estas cositas fueron como metiéndose en mi cabeza y fueron como ahí cocinando en mi cerebro. Y todo como llegó como a su al punto más alto cuando tuve una pelea con mi mamá el día que fuimos a ver la torre inclinada de Pisa y que ella se quería tomar la foto emblemática que todo el mundo se toma, que es así como agarrando la torre. Y yo me rehusé, yo no quise, yo no quería verme ridícula y yo le peleé a mi mamá que había pagado este viaje, que estaba ahí conmigo y yo le peleé feísimo como nunca le había peleado y no fue hasta que me di cuenta de que todas mis amigas y sus mamás estaban tomando esa
esa misma foto que yo dije, yo quiero tomármela. Y yo estoy segura de que si van atrás en mi Facebook pueden encontrar una foto de Mini Sara con una cara así como medio molesta, tomándose la foto ahí en la Torre de Pisa. Y me puedo reír ahora contando esta historia porque suena casi ridículo de cómo actué, pero realmente esas comparaciones que en ese momento eran menores, fueron creciendo conmigo mientras fui madurando y lentamente se convirtieron en comparaciones sobre qué tanto había hecho con mi vida, qué tan buena amiga era, qué tan buena o mala esposa era en comparación con las personas que veía en las redes, o qué tan buena mamá era o soy. Y realmente esto creo que se ha vuelto una batalla constante con mi egocentrismo y mi deseo de que todos piensen lo mejor de mí. Incluso cuando estaba preparándome para este episodio, dudé de si compartir esta historia sobre el desodorante, porque no quería que aquí en Arraigada su primera impresión de mí fuese, ay, es la chica que se le olvidó del desodorante, ¿verdad? Claro. Pero hay algo hermoso en ver, en ser vulnerables y de compartir nuestras cargas y nuestras experiencias. Y esta historia del desodorante me hace pensar en cómo tendemos a escondernos de nuestro pecado, o esconder nuestro pecado, mejor dicho, y preferimos vivir en las sombras, con miedo de ser atrapadas, en vez de abrir nuestros corazones al Señor y nuestros corazones a los demás, confesando y llevando nuestras cargas a los pies del Señor. Y si hay una sola persona, una sola mujer que necesitaba escuchar esto y necesitaba ver a otra mujer siendo vulnerable, entonces valió toda la pena contar esto. Gloria al Señor. ¡Wow! Gracias por compartir esta experiencia. Y como bien dices, las comparaciones que solemos hacer en general son absurdas. Sí. Nos ahogamos en un vaso con agua que nos roba la paz, que nos roba el gozo, y dejamos de ver las bendiciones que Dios nos da. Esas pasan desapercibidas porque estamos concentradas en llevar una cuenta de las bendiciones que otros tienen. Pero, bueno, te tengo otra preguntita. ¿De qué maneras los celos y la ambición egoísta son como una señal que muestra en nuestras vidas Satanás estuvo aquí? Sí. Satanás se regocija en ver a la iglesia dividida. Él sabe que en la unidad hay hermandad, hay apoyo mutuo, él sabe que hay ánimo, aliento, confrontación y hay amor, porque tenemos un mismo propósito y sentir, el cual es proclamar y glorificar a Cristo. Pablo lo escribe así en 1 Corintios 1:10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Si el pueblo de Dios encuentra razones para dividirse, cada miembro se debilita porque es más susceptible a la tentación y rechaza con más facilidad la confrontación. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil y efectiva del enemigo dividirnos? Es hacernos creer que nuestras ambiciones y nuestros sentimientos son mucho más importantes que las relaciones con nuestros hermanos. Es que Satanás deja su marca en la división y la separación que es inevitable cuando siento envidia por lo que tiene el otro, cuando me lleno de orgullo por tener algo que el otro no tiene. Sí. Como Shannon Popkin lo decía este es el libro que estamos estudiando ahora, por si hay alguien que no vio el episodio pasado. El enemigo sigue triunfando cuando pongo mala cara porque alguien tiene más en su taza medidora. Exacto. Y entonces el enemigo se alegra al vernos encerrados en las cárceles de nuestros sentimientos, y cuando ponemos nuestras vidas en el centro y el mundo nos vende esto como algo bueno, nos vende esto como proteger nuestros corazones de las cosas que no nos aportan, pero esta idea nos lleva a creer que vivir en comunidad, cargando con los problemas y celebrando los logros de los demás, es una atadura o que es un estorbo para nuestras vidas, porque expone nuestros corazones al dolor muchas veces y porque también nos lleva a ser moldeados por Dios. Pero la realidad es todo lo contrario. Vivir pensando en mí y en cómo todo lo que me rodea me afecta es vivir en una prisión, es vivir en una prisión de tus propias emociones. Y la idea no es dejar de sentir esas emociones, sino más bien dejar
no dejar que esas emociones te gobiernen, es dejarlas cautivas a los pies del Señor. Y es ahí donde de verdad encontraremos verdadera libertad. Amén, amén a eso. Justamente el libro nos recuerda que la perdición de Satanás empezó porque él mismo se comparó con Dios. Entonces esto me hace pensar a quién estoy imitando, a quién me parezco más cuando mi vida se caracteriza por los celos, la comparación y la ambición egoísta. Y Santiago 3 nos dice que esa clase de sabiduría es diabólica. Eso es súper intenso y tampoco olvidemos la advertencia que encontramos en 1 de Pedro 5:8. El diablo nos acecha como un león, está buscando a quien devorar y eso es justo con lo que comenzaste. Si estamos divididas, aisladas, caminando solas, sin congregarnos, somos una presa súper fácil para el diablo. Bueno, Sara, entonces, ¿cuál dirías que es la diferencia entre la envidia y los celos? ¿Y por qué ambos son tan destructivos? Bueno, creo que los celos son el deseo de proteger o de retener algo que ya tengo o que temo perder. Es sentir miedo de ser reemplazable o de que yo no soy suficiente. Es el pensar de que yo merezco lo que tengo. Mientras que la envidia va un paso más allá, porque involucra al otro. Es el deseo de tener lo que la otra persona tiene o de que esa persona no tenga no tenga esa cosa si yo no lo puedo tener. Y es más destructivo porque no solo quiere lo que tiene el otro, sino que a veces quiere ver al otro perderlo, quiere ver al otro fallar. Y ambas cosas, aun cuando una es más destructiva que otra, ambas muestran el orgullo en nuestros corazones y evidencian una tendencia a la comparación. Y estos, los dos, son sentimientos muy similares y pueden llevarnos al mismo lugar al final del día, y es a sembrar amargura en nuestros corazones y a fomentar división entre hermanos en la fe. Estas emociones nacen de un corazón que no descansa en la soberanía y bondad de Dios y que vive midiéndose con una tasa que está defectuosa. Sí, de acuerdo. Qué fuerte, Sara, pero es una realidad y obviamente no es fácil admitir, ay, quiero que le vaya mal a esta persona porque todo le sale bien, pero es algo que estoy segura ha estado en nuestros corazones al menos una vez. Y es tan diferente a lo que Cristo vino a modelar cuando decidió despojarse de todo, tomar un cuerpo humano y morir por nosotras, ¿no? Así es. Y bueno, ¿tú qué piensas que hay detrás de ese deseo de que a otra no le vaya bien? Creo que simple y llanamente es el pensar que yo merezco cosas buenas y ella no. Porque ¿por qué más le darías tanta mente a la vida del otro? Sí. Es una sola razón, y es que ves su vida, ves la tuya, las comparas y no te gusta lo que ves. Exacto. Y ahí es donde entra el egocentrismo de nuevo. Le das tanta importancia a tu felicidad y a tu comodidad que cuando a otra persona le va mejor, deseas que no le vaya bien porque no quieres sentirte tan mal sobre tu propia situación. Y me encantó una frase que Shannon Popkins citó de C.S. Lewis con relación al orgullo, y dice así: decimos que las personas se enorgullecen de ser ricas, listas o atractivas, pero no es así. Se enorgullecen de ser más ricas, más listas o más atractivas que los demás. Si todas las personas fueran ricas, listas o atractivas por igual, no habría nada de qué enorgullecerse. Es la comparación lo que hace a alguien orgulloso, el placer de estar por encima de los demás. ¡Wow! O sea, cuánta verdad hay ahí. Es como una competencia invisible y constante con las personas que nos rodean, incluyendo a veces a las personas que amamos. Y qué triste es eso, porque nadie quiere pensar que le desea el mal a la persona que ama, pero realmente hay veces que nos pasa por la cabeza, ve a una amiga que tiene algo que no quiero y ¡wow! O sea, cuando tú sientes esa envidia es desear que no lo tenga. Exacto. Pero esa competitividad no tiene lugar en una comunidad centrada en Cristo realmente. Claro, esa misma frase también me impactó. No es que no quiera, es que quiero más, quiero brillar, quiero admiración, quiero ser el foco. Y mira, el enemigo es tan inteligente, él nos quiere destruir y por eso se regocija en que levantemos esos muros de comparación, como lo menciona el libro,
que provocan que nuestras relaciones se fracturen. Y por otro lado, me encanta, que también dice el libro, que estamos más seguras cuando nos humillamos y nos refugiamos en Dios, y esto es clave, en compañía del rebaño. Entonces, ahí tenemos la ecuación perfecta, ¿no? Y Sara, te voy a poner aquí en una encrucijada, te voy a hacer una pregunta tricky. En mi primer día. Exacto. Bienvenida. Porque la verdad es que pienso que hay una delgada línea. ¿Cómo puedes saber si lo que sientes es admiración saludable o envidia silenciosa? Sí, es tricky, pero creo que la clave está en qué sentimos al momento de enterarnos del logro de otra persona o cómo actuamos o pensamos luego de enterarnos. Claro. Piensa así, ¿estás dándole vueltas en tu mente comparando tu situación con la suya? ¿O le estás dando gracias a Dios por lo que Él está haciendo a través de su vida? En el momento que te enteraste de lo bueno que le está pasando a esa persona, ¿sentiste shock y confusión, aunque sea por un milisegundo, al saber que la otra persona tiene algo que tú no tienes? ¿O pensaste, wow, quiero celebrar estos logros con esa persona? Claro. Puede ser muy sutil, pero creo que muchas veces la culpa está en las mentiras que nosotras mismas nos vendemos para no sentirnos tan mal por tener esos celos. Okay. Y creo que muchas veces sabemos que nos sentimos celosas o que tenemos envidia, pero queremos clasificarlo como envidia santa, como decimos aquí en la República Dominicana. Pero no hay tal cosa. La envidia y el orgullo y el egocentrismo no son... o son, mejor dicho, el opuesto al amor, la humildad y la santidad. Y lo vemos así en Santiago 3, 14 al 17. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Sí, en mi país decimos envidia de la buena y es una falsedad enorme. Me parece que la admiración no va acompañada de comparación. Ahí yo no estoy en la ecuación, mientras que la envidia siempre soy yo el centro. Y Shannon lo dice. Sí, ok, Satanás es nuestro enemigo, pero también el yo. Y queremos entrar en este juego, pero el segundo jugador no es la persona con la que nos estamos comparando. En realidad es nuestro enemigo, el adversario, el diablo que viene a robar, a matar, a destruir. Y yo no sé tú, Sara, pero yo creo que este score no va a salir a nuestro favor. Nunca. No. Bueno, y entonces, ¿de qué manera la comparación agrava el aislamiento y la división en las relaciones? Sí, diría que la comparación alimenta la división por cómo esta afecta tu mundo interior y tu mundo exterior. Okay. Primero, la comparación te dirige a sentirte inferior en tu mundo interior, ¿verdad? O inferior o superior al otro. Y te lleva a pensar en ti por encima del otro. Y Shannon lo dice así, ella nos muestra 4 diferentes tipos de orgullo. Primero, el orgullo envidioso dice, desearía ser tan genial como ella. El segundo dice, el celoso dice, me enoja que ella sea genial. El orgullo arrogante dice, me alegra mucho ser genial. Y el orgullo inseguro dice, me avergüenza no ser genial. Y en todos estos casos, sea que estás siendo despectiva hacia ti misma, o sea que te estás enalteciendo, estás poniendo tu opinión de ti misma antes que el amor al otro y estás dejando que estos sentimientos afecten tus emociones y tus relaciones. Y por eso es tan importante ser humildes.
La humildad no es pensar menos de mí, o sea, yo soy mala, yo soy menos. No, o sea, Tim Keller lo decía así, es pensar menos en mí mismo, es pensar más en Cristo y en su gracia, en su misericordia, y es pensar más en mis hermanos, en sus necesidades, y en celebrar sus logros y menos en mí. Y esto nos lleva a permanecer firmes como una comunidad que modela el carácter de Cristo y nos lleva a protegernos contra los ataques del enemigo. Santiago 4, 6 y 7 lo dice así. Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Y esto me lleva a mi segundo punto de cómo la comparación agrava el aislamiento porque afecta a tu mundo exterior y a las personas que te rodean. En su libro, Shannon contaba la historia de una vez que ella decidió ser vulnerable con sus amigas sobre una situación que estaba cargando. Y mientras que para ella hubiese sido más fácil mantener sus luchas en la oscuridad y presentarse como alguien que tenía todo bajo control, el Señor la llevó a abrir su corazón. Y hacer esto animó a otra amiga a abrir el suyo también con ella. Y Shannon cuenta que el día después de que esto ocurrió, su amiga recibió un ataque del enemigo que la hubiese dejado destrozada si no fuese porque ella había encontrado apoyo y consuelo en sus amistades el día anterior. Ahora, Shannon estaba cargando en ese momento con sus luchas y pudo animarla y apuntarla a Cristo en el momento más oportuno para ella. Y esta historia lo ilustra perfectamente, de cómo el escondernos detrás de nuestros orgullos no solo nos aísla a nosotras mismas de los demás, pero que también incentiva y lleva a los demás a aislarse. Porque sienten vergüenza de que, wow, si todo el mundo tiene la vida resuelta, ¿por qué yo tengo problemas? Cuando no es la realidad, nunca lo es. Entonces, ser humildes baja nuestras barreras y también invita a nuestros hermanos a bajar las suyas, llevándonos a vivir con un compañerismo y nos anima a estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, así como lo dice Filipenses 1:27. Claro, sí, como la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos en Lucas 18, el fariseo arrogante, ¿no? Que agradeció a Dios, gracias por no ser como otros, tramposos, pecadores y adúlteros. La cosa es que nuestro estándar de vida no es otro pecador, es Cristo mismo. Y qué bueno que mencionaste lo de mostrarnos vulnerables, porque nuestra tendencia es esconder eso y solo sacar a la luz aquello que podemos presumir, aquello que brilla, y estoy casi segura que nos identificamos más con aquella mujer que abre su corazón con sinceridad y que es auténtica al compartir sus luchas y sus fracasos, que con aquella que tiene todo bajo control en estricta teoría, ¿no? Claro. Y como dice el libro, no se trata de hacer alarde de mis éxitos ni de ocultar mis debilidades. Solo hay que presentar nuestro verdadero yo porque me interesa conocer tu verdadero yo. Y construimos comunidad, algo clave que hemos estado platicando ahora. Y bueno, Sara, te comparto que cuando leí estas 2 lecciones, algo que me quedó grabado fue cómo los celos y la envidia son síntomas claros de la comparación. Cuéntame si tú has visto eso en tu propia vida. Todo el tiempo. Es que es muy fácil caer en las trampas de comparación y más ahora con las redes sociales. Puede ser muy divertido y puede ser muy enriquecedor el tener algoritmos que te muestran contenido relacionado a lo que estás pasando en tu vida. Y por ejemplo, cuando yo estaba en medio de la infertilidad, me salían muchas mujeres pasando por lo mismo y me ayudaba a sentirme menos sola. Cuando quedé embarazada, me salían mucho contenido del embarazo y me sentía muy informada, ¿verdad? Y después, cuando tuve a mi hijo, me salían muchas ideas, tips y trucos sobre la alimentación, el sueño, la estimulación temprana, todo. Y wow, qué útil, ¿verdad? Claro. Pero detrás de cada publicación que me decía cómo hacer X o cómo hacer Y, estaba una vocecita detrás de mi oído diciendo, tú ves, tú no lo estás haciendo correctamente, tú deberías esforzarte más. Es que si ellos pueden hacerlo, ¿por qué tú no?
wow, o sea, Sí. ¿por qué se te hace tan difícil? Pero era algo que en la superficie se veía como bueno y se convirtió en una competencia, pero ¿con quién? Con las personas en internet que yo no conocía, o con mis amigas, o conmigo misma. O sea, la presión de ser perfecta, esa presión que me ponía a mí misma o que me pongo a mí misma es ridícula y me lleva a querer esconderme porque siento que no doy la talla muchas veces. Pero cuando soy vulnerable, cuando comparto mis cargas con mis amigas y ellas me cuentan de las suyas, sean similares o sean en etapas de vidas completamente diferentes, me recuerda, wow, este camino de la fe, de verdad, que no fue diseñado para caminarlo sola y eso me anima muchísimo. Exacto. Y qué abrumador, ¿no? Eso que mencionas. Estoy segura que cada mujer que escucha esto puede pensar en su propia experiencia de comparación. Yo no voy a hablar como mucho del tema, pero a mí la comparación me llevó a desarrollar problemas alimenticios y verdaderamente es un horror porque la realidad es que dejas de competir con las demás y comienzas a hacerlo contigo misma. Es agotador, no te lleva a ningún lado y lejos de estancarte en un lugar, como que te retrocede, ¿no? Sí. Y bueno, Sara, ya sé que esta plática estuvo muy rica, muy a gusto, pero ya para cerrar, ¿tú qué hábitos o actitudes crees que alimentan la comparación en nuestro día a día? Ejemplo, redes sociales, conversaciones, pensamientos constantes. Sí. Mencionaba anteriormente cómo las redes sociales me llevaban y me llevan a compararme y sentirme inferior en diferentes áreas de mi vida. Y creo que ese es un lugar donde muchas tenemos esa lucha. Sí. Pero las redes realmente son nuevas y la envidia, el orgullo y la comparación han existido desde el principio de la humanidad, o sea, literalmente. La caída y el pecado de Adán y Eva fue fruto del compararse con Dios, celar su sabiduría y querer tenerla. Exacto. Entonces, el enemigo puede tomar hasta la relación más hermosa, como la de Dios con sus hijos, y llevarnos a nuestros corazones engañosos y pecaminosos y egocéntricos a sentir orgullo y envidia. Es verdad. Y por eso es tan importante mantenernos vigilantes de nuestros hábitos, nuestras conversaciones y nuestros pensamientos, porque como pecadoras podemos encontrar puntos de comparación en todo lugar, porque la grama siempre se ve más verde del otro lado. Pero también la comparación puede llevarte en la otra dirección y llevarte a sentirte superior a los demás, porque yo misma he caído en la trampa de sentirme orgullosa porque por lo menos no estoy luchando con X y ella sí, o yo nunca haría Y, no puedo creer que ella hace eso, y aunque no lo diga y es sutil y puede que sea el pensamiento más profundo en mi mente, pasa y juro que nunca va a salir de mi boca. Pero aún la semilla más pequeña en tu mente puede crecer y volverse tan grande que moldea tu forma de pensar, tu forma de actuar y tu forma de tratar a los demás. Entonces, ¿cómo podemos combatirla? Practicando lo opuesto al orgullo, viviendo en humildad. Esto lo hacemos de algunas formas diferentes. Primero, podemos pensar más en los demás y cómo podemos servirlos constantemente, al vivir constantemente orando y llevando nuestras cargas a Cristo, al confesar nuestros pecados y al ser vulnerables compartiendo nuestras cargas con los demás, como mencionábamos hace un rato, al escuchar al otro y dedicarle tiempo a tus hermanos en la fe. O sea, hay muchísimas formas más. La lista continúa porque siempre podemos seguir practicando la humildad y siempre nos va a faltar mucho para llegar a ser como Cristo. Sí. Pero creo que esos son buenos puntos de partida. Sí, tienes razón, Sara. Hoy más que nunca tenemos el mundo entero para compararnos y debemos ser bien sabias para compararnos solamente con la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así lo dice la palabra. Gracias, Sara, por abrir tu corazón. Gracias por compartir con nosotras. Gracias a todas nuestras hermanas por conectarse. Estoy segura que esta plática, así como fue para mí jugosa, rica, también lo fue para ellas. Y bueno, la verdad bíblica de hoy la encontramos en Filipenses 1:27.
Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y nuestro recurso recomendado es el libro de Shannon Pumpkin, No te compares. También tenemos una súper noticia, hermanas, porque queremos invitarlas a nuestros talleres de verano que son 100% en línea. Les invitamos a ir a nuestra página de internet para que sepan todos los detalles y en el chat de todos modos les vamos a poner la liga para que puedan ir directamente. Y Sara, pues ahora sí, para terminar, ¿nos podrías ayudar a orar? Claro, oremos. Señor, gracias por tu gracia. Gracias porque a pesar de nuestro corazón engañoso que tiende a la comparación, tú nos guías con amor y misericordia a tu verdad que nos libera de las ataduras del orgullo. Es nuestra oración que cada mujer que esté escuchando este episodio hoy sienta el ánimo, el saber que en la humildad hay libertad. Confronta nuestros corazones hoy, Señor, y muéstranos las áreas de nuestras vidas que tenemos que llevar cautivos a tus pies. Danos el deseo y el valor de ser vulnerables y abiertos con las personas que nos rodean, cultivando esas relaciones para la gloria y expansión de tu reino. En tu nombre oramos. Amén. Amén, amén a eso. Y hermanas, les recordamos que la próxima semana vamos a continuar con esta serie, así que no se la pueden perder. Les mandamos un gran abrazo. Bye bye. Bye.